Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. La palabra de Dios en Judas capítulo 1 y vamos a ver los versículos que corresponden. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el versículo 11 y si tú no tienes Biblia puedes levantar tu mano y por ahí alguien se va a acercar contigo a darte una Biblia. ¿Y te parece que oramos antes de empezar? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos venir a ella, la palabra profética más segura. Señor, tu palabra que nos alienta, nos alumbra, nos alerta y nos hace, Señor, recordar con claridad qué es lo que necesitamos escuchar, Señor, y cuáles son los peligros que necesitamos estar alertas, tener cuidado, Señor. Ayúdanos, que tu corazón nos alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, si te perdiste el mensaje de la semana pasada, lo puedes encontrar ahí en nuestras redes como CCX Sur Podcast. Y ahí puedes encontrar el mensaje en cualquier plataforma. Ahí puedes encontrar el mensaje de la semana pasada. Y Judas nos está hablando acerca de una advertencia muy importante del peligro, recordándonos primeramente quiénes somos y por qué es que nosotros podemos contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Y es que fuimos llamados, fuimos amados y fuimos guardados en Jesucristo. Entonces, tenemos este llamado a contender, pero no como agarrarnos a puñetazos, ¿no? Puñetazo limpio, sino más bien a que estemos alertas contra aquellos que quieren darnos un testimonio distinto. Y hemos visto cuál ha sido ese carácter de aquellos que rechazan la autoridad, que hablan arrogantemente, que convierten la gracia en esta licencia para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Para dejarse llevar, por sus vísceras, ¿sí? Y dice ahí el texto, si recuerdas, como animales. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto, porque así nosotros podemos estar conscientes, podemos tener un discernimiento. ¿Te acuerdas que no era discernir entre lo bueno y lo malo, sino más bien entre lo bueno y lo que parece bueno? Entonces, es importante esto. Judas nos está diciendo aquí estos tres ejemplos que vamos a ver a continuación, estos tres elementos, esos tres perfiles a los cuales debemos de tener mucho cuidado. Y es en el versículo 11, déjame ponerlo así como este punto acerca de ve la raíz y cuál es el fruto, ¿sí? De estos tres elementos. Y después, bueno, vamos a ver el llamado que nos hace Judas para que recordemos y el llamado también a permanecer. Entonces, vamos al versículo 11 que dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, Judas nos está hablando aquí y nos describe este camino de estos tres hombres. Y el primero es el camino de Caín. Qué importante es que nosotros tengamos claro cuál fue el corazón de Caín. Porque no se trataba acerca de la ofrenda en sí misma. Muchos dicen, bueno, y podemos encontrar esta similitud entre que Abel ofreció un cordero y la sangre, el sacrificio, y sí es un símil con Jesús, eso lo podemos ver claramente, pero en aquel momento ellos no tenían ni siquiera una instrucción acerca de qué era lo que tenían que hacer. No sabían que había que hacer ofrenda o cómo era una ofrenda. Nosotros ahora
tenemos la palabra de Dios y nos indica cómo. Pero ¿cuál fue el cuál fue el camino de Caín? ¿Cuál fue el verdadero camino de Caín que lo hizo caer de la gracia de Dios? Y el asunto fue que su corazón era un corazón que estaba resentido. Dios mismo le alertó y le dijo, aguas, ten cuidado, el pecado está a la puerta. Y Caín representa este camino de una religión sin una transformación en nuestro corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿En alguno te pusiste check? ¿Te palomeaste en alguno de estos? Pasé lista y presente. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice en 2 Timoteo, a estos evita. Y ves este mensaje de Judas también diciéndonos, aquellos que escogieron el camino de Caín, estos hombres apóstatas que escogieron ver la religión como un acto meramente el ritual mismo, pero sin que haya un corazón transformado. Sin que haya un corazón que esté atento a la voz de Dios, sin que haya un corazón. Y dime si no a veces podemos caer como Caín, que escogemos escogemos el resentimiento en vez de escoger a Dios. Y esa es una manera en la que nosotros podemos caminar hacia la apostasía. Estamos tan enojados contra las circunstancias, contra lo que nos pasó, que de repente caemos en el camino de Caín. Y no solamente el camino de Caín, sino también nos dice el error de Balaam. Balaam dice que se lanzó por lucro. Este lanzarse implicaba como abalanzamiento, ¿no? Como que se dejó ir, como gordo en tobogán, por el dinero. Y este fue el problema de Balaam. Balaam era un profeta que hubo un rey que fue con este profeta y le dijo, si tú maldices a Israel, entonces yo te voy a dar dinero. Amó más la ganancia que la verdad. Y Balaam caminó hacia esto, vendido hacia el dinero, como Judas Iscariote, que vendió a Jesús por dinero. Uno de los errores que podemos nosotros evitar es que el dinero o las ganancias o el interés por el otro, nada más porque voy a obtener un beneficio, eso dirija mi caminar. Este profeta se levantó para maldecir a Israel y lo hizo durante 3 veces y las 3 veces no pudo maldecir a Israel. Pero eso no significa que él no se vendió, porque finalmente les dijo, ¿sabes qué puedes hacer? Mira, llévales ahí unas muchachas al pueblo de Israel y mira, de que esas muchachas se los lleven y adoren a otro Dios y ahí Dios los va a maldecir. Finalmente Balaam se vendió. No le hizo caso al Señor, no le hizo caso a una burra que le habló y que le dijo, yo no puedo pasar, ¿no ves que está un ángel? No le hizo caso y se dejó llevar por las ganancias deshonestas. El tercer camino que vemos ahí de una raíz con un fruto fue Coré. Coré es un símbolo de esa ambición desmedida por la autoridad. Es más, por querer ocupar un lugar que no le correspondía. De repente él empezó a usar la santidad de todos como un argumento para decir,
mira, si Dios nos usa a todos, ¿por qué entonces yo no puedo ocupar el lugar que está utilizando Moisés? Y si recuerdas, versículos atrás vemos que este tipo de hombres apóstatas de la fe y que enseñan y que se infiltran en la iglesia, pueden ser estos que están diciendo, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo ocupar ese lugar? ¿Por qué yo no puedo tomar el lugar? Ese es el mismo sentimiento o el mismo ejemplo que ocurrió con Satanás, que quiso ocupar el lugar de Dios y usurpar el lugar de Dios. Y en la iglesia pareciera como que esto, y doy gracias a Dios, yo te decía la semana pasada, doy gracias a Dios porque esto no lo vemos aquí, no lo percibimos. Y el viernes tuvimos una actividad con los servidores en la iglesia de Norte y pudimos ver una cantidad enorme de servidores que están dando sus vidas a Dios. Y yo le decía al pastor, platicábamos, y digo, qué hermoso corazón de los servidores todavía. Porque no se ha infiltrado este error de Coré y esta rebelión. Somos una iglesia sana, gracias a Dios. Pero eso no significa que no tengamos cuidado con esto. Debemos de contender ardientemente para que esto no ocurra. Para que cuando de repente haya alguien que quiera levantarse y pueda decir, yo quiero ocupar ese lugar, entonces todos podamos reprenderlo, podamos abrazarlo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Vamos a avanzar. En el versículo 12 dice, estos son manchas. La palabra mancha ahí es espilás en el griego, que significa una roca oculta. Es como aquel arrecife que está debajo del mar y que tú no lo puedes ver. Dice, estas son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran estas fiestas que hacía la iglesia primitiva, donde se reunían, compartían el pan, compartían la gracia de Dios, tenían estos banquetes, la gente llevaba comida, así como vamos a tener nosotros nuestro ágape el 19 de diciembre. Así traían comida y había los que llevaban mucho porque pues tenían recursos y habían los que pues no llevaban casi nada porque no tenían los recursos. Y ahí decía algún comentarista, en estos ágapes, que no eran nada más en diciembre, podía ser la única comida digna que algunos hermanos de la iglesia comían, porque sus recursos no eran tan vastos. Y fíjate qué imagen tan fuerte es esta, que dice, estos son esas rocas ocultas que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y entonces ocupaban estas fiestas para atiborrarse de comida, para saciarse a sí mismos y para apacentarse a sí mismos. Y sabes, como iglesia no podemos apacentarnos a nosotros mismos. No podemos ser nuestros propios pastores. Porque si yo soy mi propio pastor, entonces yo voy a vivir lo que está viviendo, lo que está diciendo aquí Judas, que ellos toman la gracia como licencia para justificar sus errores, para justificar sus malas conductas. Y entonces dicen, bueno, esto que estoy haciendo no está tan mal. Pero cuando tienen la comunión uno con otro, en estos ágapes, puedes ser pastoreado por el otro y decirte, hermano, hermana, eso que tú estás haciendo no es del Señor. Esa actitud que tú estás tomando no es digna de la obra de Dios. No está siendo transformado por Dios. A veces jugamos ahí con mi esposa y decimos, te hace falta más Cristo. Y a veces nos lo decimos en serio, a veces en broma, pero a veces en serio. Te hace falta más. Estás mal representando a Dios. Y esa es la manera en la que nosotros vemos. Necesitamos apacentarnos unos a otros, no a nosotros mismos, donde Jesús sea nuestro pastor. Luego dice, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y fíjate lo que les dice.
O sea, estas nubes que tú dices, como los que, el campesino que ve que está la nube así negra, como hemos visto estos últimos días, ¿no? Y ves la nube así densa, negra, y tú dices, no, se va a venir un aguacero. Y de repente sale el sol. Y así, espérame, ¿dónde quedó el agua? ¿Dónde quedó la lluvia? Así son estos que prometen mucho, pero no dan nada. Estos apóstatas son aquellos que hacen mucho ruido, pero son vacíos, no tienen fruto. Por eso dice que son árboles otoñales. Justamente en el otoño, que es donde puede haber esta cosecha, ¿no? Donde puede haber una cosecha importante. No hay cosecha. Vas y ves, buscas el arbusto y le mueves y mueves las hojas y no encuentras el fruto. Quiere decir que puede haber mucha apariencia, pero dice, están 2 veces muertos y desarraigados. No solamente están muertos espiritualmente, sino que su fin también es la misma muerte. Pero el problema más fuerte es que no echan raíces. Estos falsos maestros llegan a las iglesias, se infiltran y están ahí, pero no empiezan a amar a la gente, a echar esa raíz, a empezar a aprender. Nosotros aquí decimos, bueno, eres de casa, estás aprendiendo aquí, estás echando tu raíz aquí. Este es el lugar donde tú empiezas a dar fruto también. Y empezamos a disfrutar del fruto que tú mismo estás dando. Empiezas a servir a los demás. Empiezas a dar tu propia vida con otros. Pero estos, dice, están desarraigados. Dice, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Quiere decir que son estas olas nada más, que son, que hacen mucha espuma, pero no. Lo único que hacen es caos. Finalmente termina diciendo, estrellas errantes, como unas estrellas fugaces, que solamente las ves que destellan y se pierden en el infinito. Estos son los verdaderos rostros de los apóstatas. Una manera en la que nosotros podemos ver cuando un verdadero maestro o un buen maestro de la palabra está dando un buen fruto es que el tiempo lo mide. Una ocasión llegó una persona a la iglesia y rápido sacó sus credenciales, ¿no? No, yo ya fui, yo ya hice, soy pastor y trajo una congregación. Llegó a la iglesia con toda su congregación, un grupo como de 25 personas, 30 personas. No duró ni 6 meses y se fue. ¿Y qué crees que pasó con toda su congregación? También se fue. Y no creas que se fueron porque dijeron, no, Calvary no es la iglesia. No, simplemente un mal maestro. Estrellas errantes que aparecen en el cielo y desaparecen. Pero sobre todo esto, dice la Biblia que Dios está pendiente. Fíjate lo que dice el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Para que te quede claro que son impíos, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora aquí Judas está citando al libro de Enoc. Enoc es un libro que no forma parte del canon de la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, pero era una manera de decirle a los judíos, a los que estaban escuchando este mensaje, que Dios es cierto en que Dios viene con juicio, que Dios viene a traer un juicio justo, porque estos han hablado cosas duras contra Dios. Y el asunto es que no es
esto que ellos hacen, esto que es impío, estas obras impías que ellos hacen, no es contra la iglesia misma, es contra Dios. Y mi hermano, tú y yo debemos de estar seguros de que Dios está pendiente de eso y que no se va a quedar con nada. Que al contrario, Él va a traer un justo juicio. Y dice aquí al final, estos son murmuradores, dice el versículo 16, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y así son estos falsos maestros, y así es algo que nosotros debemos de cuidarnos, no ser murmuradores, quejándonos y diciendo, ay, pues es que el café ya está bien frío. Ay, es que, pues si la cafetería vendiera más barato. Ay, es que, pues afuera, mira, todo está muy polvoso. Decía una vez un pastor, ¿no te gusta cómo están ocurriendo las cosas? Ven y vamos a hacerla juntos. Pero hay muchos en la iglesia, y esto es algo que ocurre en las iglesias, que solamente hablan y se quejan. Me tocó ver una iglesia que se estaba cambiando de lugar. Y solamente de una iglesia mediana, vamos a ponerle unos 50 personas. De esas 50 personas solamente había 5 personas trabajando. Y en la mudanza y cargando cosas y pintando acá y moviendo acá y acomodando allá. Yo dije, bueno, ¿y el resto de la iglesia? ¿Dónde está? Para que el domingo llegaran y así de, mira, quedó chueca la pantalla, ¿no? Mira. Y debemos de cuidar, hermanos, que nosotros caigamos en esta descripción final del versículo 16, ser aquellos que andan en sus propios deseos y que hablamos solamente cosas infladas y decimos, es que yo a lo mejor soy muy espiritual y yo hermanos, no soy espiritual. Me falta mucho por qué crecer, me falta mucho por qué avanzar, me falta mucho qué hacer. Y debemos de caminar en ese sentido, siendo en esta humildad, no queriendo sacar provecho de otros, porque una vez que estas personas que hablan bien y que te buscan y que quieren sacar un provecho de ti, en cuanto dejas de ser provechoso, te desechan. El problema no solamente es lo que ellos enseñan, sino más bien su actitud y su espíritu y cuáles son sus motivaciones, aquellos que son estos falsos maestros. Pero Judas nos dice en el versículo 17, entrando a este segundo punto, ¿cuál es este llamado que estamos teniendo a recordar? Pero vosotros, amados, o sea, si ustedes no son estos apóstatas, así que despreocúpense de... el mensaje no era para ustedes. Pero ahora sí pongan atención. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, fíjate qué importante es esto que nosotros debemos de tener. ¿Cómo podemos nosotros combatir ardientemente? Primeramente, necesitamos recordar las palabras que ya fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesús. Recordad. No te quedes parado nada más esperando que esto ocurra, sino debemos de traer a la memoria lo que Dios nos ha hablado en otro tiempo, lo que Dios nos ha dicho en su palabra, aquello con lo que hemos estado estudiando. Por eso vamos verso a verso trayendo ese mensaje al día a día para que no seamos engañados. Porque va a haber esto.
Va a haber estos burladores. Como iglesia, mis hermanos, no vamos hacia lo novedoso, no queremos ir hacia la última estrategia de la moda de las iglesias, no queremos ir hacia la tendencia que llevan las iglesias, no, lo que queremos seguir es a la verdad que ya nos fue dada. Judas empieza en el primer pasaje diciendo, ya nos fue dada una fe. Tenemos que regresar a esto. Los apóstoles ya hablaron de esto. Y muchos apóstoles, y podríamos ver muchas citas en realidad, de cómo advirtieron que en la iglesia iba a haber falsos maestros, que iba a haber burladores, que iba a haber aquellos que iban a andar en sus deseos. Pero nosotros debemos de tener presente esto. Ya no andamos, nuestra fe no está sostenida por nuevas ideas, sino por lo que la palabra de Dios ya se dijo. Chuck Smith decía en uno de sus libros, la seguridad del creyente está en volver una y otra vez a lo que Dios ya dijo. De hecho, si tú ves en la Biblia, te sabes los libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico era la ley, y Deuteronomio, ¿qué crees que es? Otra vez la ley. O sea, ya nos lo dijo y otra vez es necesario que lo escuchemos. También nos dice su palabra, no me es gravoso volver a decirles las mismas cosas. Y familia, a lo mejor vamos a tener que estar repitiendo las mismas cosas. Y aunque de repente digamos otra vez con lo mismo, porque necesitamos regresar nuevamente a lo que Dios ya nos dijo. ¿Sabes? La confusión espiritual, esta infiltración de los falsos maestros viene cuando no recordamos lo que Dios ya dijo. Si tú de repente dices, bueno, es que estás empezando a creer como nuevas verdades, necesitas regresar a qué es lo que Dios ya te dijo. Ahora dice el versículo 18, chécate el fruto de estos burladores, de estos que no temen a Dios, ¿sí? Ellos acomodan su moral ellos acomodan sus enseñanzas a lo que ellos quieren. Dice, son sensuales, quiere decir que están viviendo de acuerdo a sus emociones, a sus sensaciones, están viviendo de acuerdo a lo que ellos piensan. Y esto a lo mejor te parezca raro, pero he escuchado yo mucho a gente que dice, es que el Señor me dijo que, parece chiste, pero es que el Señor me dijo que me case con esta hermana. Y como ya el Señor me dijo, le dice, bueno, vamos a preguntarle a su esposa, hermano, a ver si también Dios le dijo a ella que... Y acomodan ese tipo de expresiones. Y no estoy diciendo aquí que Dios no te diga. Dios te habla, Dios te hace sentir algo, pero si Él te habla conforme a su palabra, es un camino seguro. Pero si Él te habla conforme a tus sentimientos y a tus emociones, para después encontrarte con la verdad, para después encontrarte con que el camino que Dios tenía para ti era otro. Reconoce cuáles son esas sensaciones que te pueden llevar a la apostasía. Reconoce cuando estás dejando de confiar en lo que Dios te dijo y estás confiando más en lo que tú sientes. Porque a veces nuestras emociones, y hay una frase que hemos utilizado muchas veces, y es que nuestras emociones son buenas pasajeras, pero son malas conductoras. No podemos dejarnos llevar por nuestra emoción, porque dice aquí el versículo 19, no tienen al Espíritu.
Fíjate el versículo 19 que dice, causan divisiones. Y vemos esto. De repente, el que nosotros podamos caer en esta apostasía, empieza a haber divisiones en la iglesia. Empieza a separarnos, puede introducirse ciertas sospechas. De repente empezamos a hablar entre grupitos y empezamos a querer meter de una manera confusión. Pero nosotros tenemos que tener claro esto. Como iglesia debemos ser guiados principalmente por el Espíritu, porque eso es lo que tenemos más seguro. Estos pueden parecer creyentes muy espirituales, pero en realidad no lo son, no tienen al Espíritu. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Entonces somos llamados a recordar, somos llamados a mantenernos en esta sobriedad, sabiendo que eso nos va a prevenir de los engaños. Finalmente cerramos con el versículo 20, con este tercer punto, porque estamos llamados a permanecer. Versículo 20. Pero vosotros, amados, otra vez, pon atención, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Ahora, fíjate qué importante es esto que nosotros tenemos que hacer. Porque lo primero que tenemos que hacer es permanecer. Permanecer edificándonos en la fe. Fíjate estos 4 mandatos para la vida personal, para la vida espiritual. Permanecer fortalecidos en la fe. Dice, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Aquí no significa que hay que creer más fuerte o que hay que creer más. Aquí lo que significa es que debemos de fortalecernos en las verdades que Dios ya nos dio. Dios ya nos dio su palabra como un fundamento. Ahora, si somos obedientes, quiere decir que somos congruentes a lo que creemos. Lo vimos hace unas semanas diciendo, necesitamos actuar conforme a lo que creemos. Si creemos que somos hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios. Si somos perdonados, debemos actuar como perdonados. Guzik dice, nadie crece por accidente. El crecimiento, y particularmente el crecimiento espiritual, tiene que ser intencional. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 también nos dice que debemos de crecer en el entendimiento de la verdad. Cada vez que nosotros somos edificados, cada vez que tú y yo estamos fortalecidos y estamos siendo construidos en la verdad, entonces no va a venir alguien a enseñarnos algo distinto. Tan pronto alguien nos diga algo diferente, vamos a decir, a ver, como que esto que está diciendo no es la verdad. Esto que me está diciendo pareciera como algo falso. Lo segundo que nos está diciendo a permanecer es que seamos dependientes del Espíritu. Dice, orando en el Espíritu. No se trata de una oración o una fórmula espiritual. Es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Hágase conforme a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija. Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva.
que tu Espíritu Santo nos cubra, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo haga lo que quiera hacer, que tu Espíritu Santo, que es soberano, nos limpie, nos purifique de nuestras motivaciones. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. El hecho de que nosotros estemos en esta conexión con el Espíritu Santo nos mantiene también avivados espiritualmente, nos mantiene listos, nos mantiene sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Te has estado en algún momento de tu vida diciendo, no sé qué hacer? A lo mejor estás lejos del Espíritu Santo. Porque podrá ser que no estás entendiendo el final de la historia, pero estás sensible a dónde el Espíritu te está guiando y a dónde el Espíritu te está llevando para caminar. Otra cosa que debemos de permanecer es en el amor de Dios. Dice, conservaos en el amor de Dios. No significa que nos ganemos el amor de Dios, significa que seamos aquellos que tienen una esperanza, que tienen esta seguridad de que Dios le ama, de que tienen esta comunión con Él. Dios me ama, Dios está conmigo, y entonces yo le amo también. Y hemos visto a lo largo de Juan y vimos que una manera de permanecer en el amor es guardar sus mandamientos. Romanos 8, 38 y 39 nos dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados, ni la muerte te puede separar del amor de Dios. Estamos en su amor. ¿Recuerdas Judas 1? Que dice que estamos guardados en el amor de Jesucristo. Otra cosa que debemos de permanecer es enfocados en la esperanza. Fíjate cómo dice el versículo 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La esperanza cristiana no es optimismo, no es positivismo. La esperanza cristiana es la realidad. Tenemos la certeza de que vamos a ver a nuestro Señor Jesús, de que vamos a vivir para siempre con Él. Esta semana yo platicaba con la jefa de mi jefa. Y ella recientemente falleció su hermano es cristiano. Y entonces ella decía, es que yo no puedo entender cómo es que mi hermano pudo morir tan tranquilamente. Y le dije, bueno, es que él tenía la esperanza de ver a Dios. Después de la muerte, él estaba seguro que iba a ver a Dios. Y entonces ella dice, es que yo creo en Dios, dice yo, pero dice, de repente tuve una sensación, ¿no? Estaba yo llorando y estaba diciendo, es que creo que necesito hacerme cristiana. Y le digo, ¿qué quieres saber? Porque el que es cristiano no ve la muerte con desesperanza. Al contrario, vemos la muerte con un gran ánimo y con una gran esperanza de ver al Señor. Claro que no nos gusta mucho quizá la idea de primer momento, ¿no? De enfrentarnos a la muerte, así. Pero sabemos, estamos seguros de que tenemos la vida eterna. ¿O no, navegantes? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí te das cuenta? Por eso tenemos esa esperanza. Y podemos caminar seguros, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Y finalmente en el versículo 22 y 23 nos llama a permanecer en esta comunión, porque la batalla, la confrontación no es una pelea, no es una pelea de uno solo. No podemos cuidarnos de la apostasía yo solo. Tengo que depender de otros y tengo que cuidar a otros. Dice el versículo 22, y a los que dudan, convencerlos. Ahora, yo no sé si tú eres de los que dudan, pero déjame decirte esto. Cree que es lo que Dios te está diciendo. Cree que es lo que Dios nos está llamando. Cree que Dios te está llamando a tener comunión con la iglesia. Cree que Dios te está llamando para que seas prevenido de unas falsas enseñanzas. Cree que existen malos maestros que quieren infiltrarse a través de muchas maneras para llevarte a la perdición y para llevarte a la muerte. Cree. Si tú has estado dudando acerca de caminar con Dios, entonces déjame decirte, camina con Dios. Toma la decisión por Él. Toma la decisión para que tú dejes de dudar y empieces a tomar pasos de decisión con Dios. Y que empieces a depender de su Espíritu Santo. Déjame decírtelo así para que entonces tú puedas ser convencido, no por mis palabras, sino por lo que Dios nos ha dicho el día de hoy. No vaya a ser que te conviertas en estos que están al borde. Dice el versículo 23, a los que están al borde, sálvalos, arrebatándolos del fuego. Qué importante es esta imagen, que la tengamos clara. Porque habrá algunos que dudan y que están entonces como que, pero aquellos que están al borde del fuego, quiere decir que han dado pasos para caminar hacia la apostasía. Estos necesitan ser rescatados, arrebatados del fuego. ¿Qué significa esto? No es que los agarremos violentamente, sino más bien es urgentemente. Ten cuidado. Ten cuidado de que te empiezas a... Si escuchas a Daniel Aviv, déjalo de escuchar, por favor. Si escuchas a Joel Osteen, o sea, hay muchos, hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando. Ten cuidado. Y déjame ser hoy que te arrebata del fuego, porque has dado pasos ya importantes hacia la apostasía. Y déjame llevarte nuevamente a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Cree en lo que la palabra de Dios lo que está escrito, no en lo que yo te digo, no en lo que mis palabras te dicen, para que mis palabras no sean, decía Pablo, no quiero venir con palabras convincentes, quiero venir con el poder de Dios, quiero venir con lo que la palabra de Dios nos dice. Finalmente en el versículo 23 dice, a los que están atrapados, tened misericordia con temor. Hay que tener compasión por aquellos que están caminando al desconocimiento. Gálatas 6:1 nos dice que debemos de restaurar con mansedumbre. No vaya a ser que nosotros caigamos en algunos de estos. Por eso debemos estar cuidándonos unos a otros. Pero aguas con lo que platicas, porque 1 Corintios 15:33 dice que las malas conversaciones corrompen. Ama al otro con misericordia, pero con cuidado, con temor, con miedo de no ser arrastrado. Versículo 24, cerramos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Después de advertir, después de corregir, después de exhortar, después de llamar a permanecer,
Judas termina volteando nuestra mirada nuevamente a Dios. Porque es cierto que hay falsos maestros, es cierto, pero también es cierto que tenemos a un Dios poderoso que está ahí para guardarnos, que está ahí para presentarnos sin mancha delante de Él. Él nos guarda. Esto no significa que no tropecemos, significa que no vamos a caer fuera de su mano. Juan 10, 28 y 29, Jesús decía, nadie puede arrebatarlos de mi mano. Y luego dice, para presentarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. ¿Qué gran alegría vamos a tener aquí nosotros? De poder presentarnos delante de Dios. Y dice esta canción, me gusta mucho, que dice, solo me imagino al estar frente a Él. Solo me imagino rodeado de su gloria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer si hoy te presentas delante de Dios? ¿Qué podrías hacer más sino solamente sentirte pleno y lleno de gozo y de alegría? Qué hermoso que no nos presentamos como una iglesia que viene de estar batallando y de estar peleándose con los falsos maestros. No, llegamos como aquellos que están sin mancha, presentados delante de Dios, como una iglesia gloriosa, guardados, glorificados. Y dice 1 Juan 3:2, si recuerdas, seremos semejantes a Él, nos presentaremos ahí, dándole la gloria. Y si tienes tu Biblia ahí en el Judas versículo 25 y te pones de pie y vamos a leer este versículo juntos. Vamos a leerlo juntos, que dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y que a ti sea la gloria, Señor. Y que a ti sea la gloria por todos los siglos. Por todos los siglos, la gloria, la magnificencia, el poder, el imperio, el trono, la potencia, la sabiduría, al único y sabio y eterno Dios, al único merecedor digno, sea la gloria.